La puerta se abrió de golpe. Sin aviso. Sin golpe previo. Paula entró como si la persiguiera un fantasma. El rostro pálido. Los ojos enrojecidos. Martina. No puedo más. Soltó con la voz rota. Y entonces sus ojos cayeron sobre la carta abierta en mi escritorio. La carta que nunca debí dejar allí. Me quedé helada. El aire de julio en Murcia era denso. Pegajoso. Pero en aquel instante sentí frío hasta los huesos. Paula avanzó un paso. Leyó en silencio las primeras líneas, mi nombre debajo del suyo. Las palabras te amo escritas con tinta temblorosa, y retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Esto es sobre mí? Preguntó. La voz apenas un hilo. No pude mentir. Asentí. El mundo se derrumbó en ese gesto pequeño. Paula era mi vecina desde hacía 3 años. Desde que ella y Javier se mudaron al piso de al lado en este viejo edificio del barrio de Santa Eulalia. Al principio solo eran saludos en el ascensor. Luego cafés en la terraza compartida. Después confidencias largas hasta la madrugada. Yo escuchaba cómo se quejaba de Javier, sus silencios. Sus ausencias. Sus noches que olían a perfume barato de otra mujer, y guardaba mi secreto como quien guarda una granada sin seguro, que cada vez que ella reía. Algo dentro de mí se encendía. Nunca se lo dije. Nunca pensé que tuviera que decirlo. Ella era heterosexual. Casada. Católica practicante los domingos en la catedral. Yo era Martina. La profesora de literatura soltera que corregía exámenes hasta las tantas para no pensar en ella. Todo estaba en orden hasta esa tarde. Paula dejó caer el bolso al suelo. El golpe resonó en el silencio. No puedo creerlo, dijo. Todo este tiempo fingiendo ser solo mi amiga. No fingía, respondí. La voz me temblaba. Solo no decía toda la verdad. Se pasó las manos por el pelo rizado. Nerviosa. Vi cómo sus ojos se llenaban otra vez de lágrimas. Pero esta vez no eran por Javier. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste acercarme tanto sabiendo que yo no? No terminó la frase. No hacía falta. Ambas sabíamos lo que venía después, que ella no sentía lo mismo. Que nunca lo sentiría. Que aquello era una traición a su manera. Se dio la vuelta y salió tan rápido como había entrado. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sola con la carta. Con el calor sofocante de Murcia y con el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Paula no contestaba mis mensajes. Cuando nos cruzábamos en la escalera, bajaba la mirada. Javier, que nunca había sido especialmente amable, empezó a mirarme con desconfianza. Como si yo fuera una amenaza. Los vecinos murmuraban. En Murcia las paredes son finas y las lenguas rápidas. Yo no salía apenas. Corregía exámenes en casa. Escuchaba flamenco viejo a volumen bajo. Bebía vino blanco barato para dormir. Pensaba en la carta. En cada palabra que había escrito durante meses, como describía el lunar junto a su boca. Como confesaba que su risa me salvaba los días malos. Como admitía que a veces, al verla salir al balcón con una taza de café, deseaba cruzar el muro invisible y besarla. Una semana después, alguien deslizó un sobre por debajo de mi puerta. Dentro solo había una nota escrita con su letra inconfundible: necesito que hablemos.
Mañana a las 8 en la terraza. Por favor. No dormí esa noche. Llegué a la terraza 5 minutos antes. El cielo de Murcia estaba teñido de naranja y violeta. El calor del día aún flotaba en el aire. Paula ya estaba allí, sentada en la vieja silla de mimbre, con un vaso de agua delante. No me miró cuando me senté frente a ella. Empezó sin preámbulos. No dejo de pensar en la carta, dijo. En todo lo que escribiste. En cómo me veías. Guardé silencio. Temía que cualquier palabra rompiera el momento. Al principio me enfadé mucho, continuó. Me sentí utilizada. Como si nuestra amistad hubiera sido una mentira. Pero luego empecé a recordar cosas. Pequeñas cosas. Como me mirabas cuando creía que no te veía. Como siempre encontrabas excusas para tocarme el brazo al reír. Como te quedabas callada cuando Javier y yo discutíamos. Hizo una pausa. Bebió un sorbo de agua. Sus manos temblaban ligeramente. Y también recordé algo mío, dijo bajando la voz. Algo que enterré hace mucho tiempo. Levanté la vista. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí. En la universidad. En Granada. Tuve una relación. Con una chica. Se llamaba Lucía. Duró casi un año. Fue intenso. Hermoso. Y terrorífico. Cuando mi madre se enteró. Lloró durante días. Mi padre dejó de hablarme una semana. Me dijeron que era una fase. Que rezara. Que me curaría. Y yo les creí. O quise creerles. Terminé con Lucía. Volví a Murcia. Conocí a Javier y pensé que así sería más fácil. El corazón me latía tan fuerte que temí que ella lo oyera. Nunca se lo conté a nadie aquí, siguió. Ni siquiera a Javier. Pensé que lo había superado. Que era algo del pasado. Pero después de leer tu carta no dejo de preguntarme si alguna vez lo superé de verdad. El silencio que siguió fue denso. Cargado. El ruido lejano de la ciudad llegaba amortiguado, un coche pasando. Alguien gritando un nombre desde un balcón. El canto de un grillo. ¿Y ahora qué? Pregunté al fin. No lo sé, respondió. Estoy casada. Tengo una vida construida. Pero también tengo miedo de seguir mintiéndome. Se levantó. Se acercó a la barandilla, mirando las luces que empezaban a encenderse en la calle. No te pido nada, Martina. Solo necesitaba decirte esto. Que no eres la única que ha guardado un secreto. Se dio la vuelta. Por primera vez desde que entró en mi cuarto. Me miró directamente a los ojos. No sé qué voy a hacer, dijo. Pero necesitaba que lo supieras. Y se fue. Otra vez. El verano avanzó implacable. Las cigarras cantaban día y noche. Yo daba clases particulares para sobrevivir agosto. Paula y yo nos evitábamos con educación dolorosa. Una noche de tormenta, cosa rara en Murcia, los truenos retumbaron sobre el Segura. Me despertó un golpe fuerte en la puerta. Abrí y allí estaba Paula. Empapada. Temblando. Con un morado reciente en el pómulo izquierdo. Necesito quedarme aquí esta noche, dijo sin aliento.
Javier ha perdido el control. La dejé pasar. Le di ropa seca. Una toalla. Una taza de manzanilla. Se sentó en el sofá sin decir nada. El morado se oscurecía bajo la luz. Cuando por fin habló. Su voz era un susurro. Le conté lo de Lucía. Esta tarde. Pensé que si iba a tomar una decisión. Tenía que ser honesta con él también. Y se volvió loco. Dijo que yo era una enferma. Que tú me habías corrompido. Que iba a contárselo a todo el mundo. Me senté junto a ella. No la toqué. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Tengo miedo. De mi familia. De los vecinos. Del qué dirán. Pero también tengo miedo de seguir viviendo así. Se giró hacia mí. La luz de la lámpara dibujaba sombras suaves en su rostro. ¿Tú tienes miedo? ¿Martina? Todo el tiempo, admití. Pero más miedo tengo de no haberte dicho nunca lo que sentía. Se acercó muy despacio. Pude oler la lluvia en su pelo. Puso su mano sobre la mía. Ninguna de las dos se movió más. Solo ese contacto pequeño. Tembloroso. Suficiente para que el mundo entero cambiara de eje. Pasamos la noche hablando en voz baja. De Lucía. De mis relaciones fugaces que nunca llenaron el vacío. De cómo ambas habíamos aprendido a escondernos. Al amanecer. Paula se durmió en el sofá. Con la cabeza apoyada en mi hombro. No me atreví a moverme. Cuando despertó. Tenía los ojos claros por primera vez en semanas. Tengo que irme, dijo. Tengo que hablar con Javier. Terminar esto de una vez. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir. Se detuvo. Gracias por no pedirme nada, dijo. Por dejarme elegir. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier difundió rumores. En el mercado. En la peluquería. En la misa del domingo. Que Paula y yo éramos amantes. Que yo la había seducido. Que ella estaba loca. Mi casera me miró raro. Algunas madres dejaron de saludarme. Paula pidió la separación. Javier se negó al principio. Luego aceptó con condiciones humillantes. Ella se mudó temporalmente a casa de su hermana en Cartagena. Nos veíamos a escondidas. Paseos cortos por el malecón al atardecer. Cafés en bares lejos del centro. Hablábamos de todo menos del futuro. Disfrutábamos el presente como quien roba tiempo. Una tarde. En el jardín del salitre. Paula me tomó la mano bajo la mesa. He decidido algo, dijo. Quiero intentarlo. Contigo. De verdad. Sin mentiras. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás segura? No. Pero nunca he estado más segura de querer dejar de tener miedo. Nos besamos por primera vez allí mismo. Entre naranjos y fuentes. Con el sol cayendo detrás de la catedral. Fue breve. Tímido. Pero suficiente para que todo lo anterior valiera la pena. Sin embargo, la realidad golpeó rápido. La familia de Paula la rechazó. Su madre lloró por teléfono. Su padre dijo que estaba muerta para él.
Javier exigió la mitad de todo y difundió más veneno. Una noche Paula llegó a mi piso llorando. No sé si puedo hacerles esto, dijo. A mi madre. A mis sobrinos, ¿y si los pierdo para siempre? Me abrazó fuerte. ¿Vale la pena? ¿Martina? ¿Vale la pena tanto dolor? No tenía respuesta fácil. Solo la abracé más fuerte. Pasaron meses. Paula volvió a Murcia. Alquiló un pequeño estudio en el barrio del Carmen. Empezamos a vivir juntas poco a poco, una maleta. Luego otra. Luego su cepillo de dientes en mi baño. No fue fácil. Hubo días en que Paula dudaba. Días en que yo temía que se arrepintiera. Hubo discusiones duras sobre dinero. Sobre familias. Sobre el miedo que aún nos acompañaba. Pero también hubo mañanas de luz entrando por la ventana. Desayunos lentos. Paseos cogidas de la mano por la huerta cuando creíamos que nadie miraba. Un domingo de primavera. Fuimos a la catedral. No a misa. Solo a sentarnos en un banco lateral. Paula miró el altar mayor un largo rato. Antes rezaba para que esto desapareciera, dijo en voz baja. Ahora rezo para que dure. Salimos y caminamos hasta el puente viejo. El Segura corría tranquilo debajo. ¿Te arrepientes? Le pregunté. A veces, admitió. Echo de menos a mi madre. Echo de menos no tener que explicar nada. Pero luego te miro y no. No me arrepiento. Se detuvo. Me tomó las dos manos. Gracias por esperar. Gracias por no empujar. Gracias por estar ahí cuando decidí ser valiente. Nos besamos allí. En medio del puente. Sin importarnos quién mirara. Alguien murmuró algo a lo lejos. Pero ya no nos importaba. No tuvimos un final de cuento. No hubo reconciliación mágica con su familia. Su madre sigue sin hablarle. Javier se mudó a Alicante. Los vecinos siguen hablando. Pero nos tenemos la una a la otra. Y en las noches de verano. Cuando el calor de Murcia nos obliga a dejar las ventanas abiertas. Nos acostamos juntas escuchando los grillos y el rumor lejano de la ciudad. A veces Paula llora en silencio por lo que perdió. A veces yo me despierto con miedo de que todo sea un sueño. Pero siempre. Siempre. Al amanecer. Estamos ahí. Juntas. Porque al final. Después de todo el dolor. Las mentiras. Los secretos y las puertas que se abrieron sin avisar. Elegimos la verdad. Y eso. En un mundo que a veces no sabe qué hacer con ella. Es lo más valiente que hemos hecho nunca.